voy a comenzar a grabar ya está grabando la reunión. A ustedes en su pantalla pueden observar que indica que ya está grabando. Cuando observen que ya está grabando, por favor, sin necesidad de que yo les diga, comiencen a escribir su nombre comenzando por los apellidos, ¿ok? El objetivo es que cuando se está grabando, automáticamente todo lo que se escribe se genera un TXT en el chat, se genera un TXT. Posteriormente, su maestro luego me pide la lista de los alumnos que entran a clases y yo les mando ese archivo TXT. Entonces, cuando ustedes observen que se está grabando la reunión, por favor, automáticamente escriban su nombre comenzando por los apellidos. ¿De acuerdo? Sale pues. Eh, Vamos a ver la actividad o el tema del 4. El tema 4 son polígonos. Me tardo bastante, pero espero que en este poquito tiempo que nos queda alcance a explicarles sobre la actividad. La actividad y el archivo del material de apoyo se los mandé ya en el chat del WhatsApp. Ustedes pueden descargarlo sin ningún problema. Adelante, Verónica. ¿Levantaste la mano? Sí, pero por error. Ah, ok. Bueno, vamos a ver primero qué es un polígono. Un polígono es una figura plana, cerrada, formado por lados rectos. Los polígonos se pueden clasificar de dos formas. Se pueden clasificar por sus lados o se pueden clasificar por sus ángulos. Tenemos polígonos regulares cuando todos sus lados miden lo mismo. No importa el número de lados que tengan, pero cualquier de los lados va a medir lo mismo, o todos sus lados van a medir lo mismo. O tenemos polígonos irregulares cuando por lo menos uno de sus lados es diferente a lo que miden los otros, ¿sí? Pueden ser que todos sus lados sean diferentes o pueden ser que dos lados sean iguales y uno diferente. Automáticamente cuando uno de sus lados ya no mide lo mismo que los otros, ya es un polígono irregular, ¿de acuerdo? También podemos clasificar los polígonos por la abertura de sus ángulos. Si los ángulos, de sus ángulos interiores, perdón. Si sus ángulos interiores, todos sus ángulos miden menos de 180 grados, o sea, cada uno de los ángulos mide menos de 180 grados, automáticamente decimos que ese es un polígono convexo. ¿Ok? Pero si alguno de los ángulos del polígono mide más de 180 grados, ese polígono es un polígono cóncavo. ¿De acuerdo? Podemos observar, bueno, voy a explicarles acá en GeoGebra. Aquí en GeoGebra podemos dibujar, por ejemplo, polígonos regulares, ¿sí? Me pregunta acá en el menú, me dice que aquí están los polígonos y quiero dibujar un polígono regular. Le pongo el tamaño del lado, por ejemplo, este de aquí, lo vamos a poner de 3. Me dice, ¿cuántos vértices quieres? Acuérdense que el número de vértices es igual al número de lados. Entonces, como lo quiero de 3 lados, pues lo quiero de 3 vértices. Y observen que ya tenemos un polígono de 3 lados, ¿sí? Por ejemplo, otros de 4, este lo voy a poner de 3 unidades, lo quiero de 4 lados o 4 vértices, le ponemos OK, ya me dibujo el de 4. Uno de 5 lados, lo quiero de 2, y tú de 2, de 5 lados, y aquí está el de 5 lados, ¿sí? Uno de 6 lados, 6 lados,
y aquí están los 6 lados. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar sus lados tienen la misma longitud. Por ejemplo, este es de 2, pues todo de 2. Este es de 3. Todos son de 3. Este es de 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Son polígonos regulares porque los lados miden lo mismo. ¿Ok? Los lados del polígono miden lo mismo. Cuando son polígonos irregulares, me dejan cambiar de color. Por ejemplo, este es un triángulo que es un polígono irregular. ¿Por qué es un polígono irregular? Porque el tamaño o la longitud de sus lados, en este caso, miden diferente. ¿Ok? Puedo hacer uno de 3 lados o puedo hacer otro por acá, cuadrilátero. Un cuadrilátero. Un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería un pentágono. Un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un hexágono. ¿Sí? Entonces son polígonos irregulares porque las medidas de sus longitudes de sus lados son diferentes. ¿Ok? O sus lados miden diferentes. Pero además, como ustedes pueden observar, también lo puedo clasificar como si son polígonos convexos o cóncavos. En este caso, por ejemplo, todos los ángulos podemos observar que tienen menos de 180 grados. Entonces, todos estos polígonos que dibujamos, polígonos regulares, además de ser regulares, también son convexos, porque sus ángulos internos, estos ángulos de aquí, miden menos de 180 grados. En el caso de acá, podemos observar que tenemos polígonos irregulares. Este es irregular convexo, este es irregular convexo, pero estos de acá podemos decir que son irregulares, pero son cóncavos. ¿Por qué son cóncavos? Porque uno de sus ángulos, este ángulo por ejemplo de aquí, mide más de 180 grados. O este ángulo de acá mide más de 180 grados. Entonces, estos polígonos son irregulares, pero también son convexos. ¿Ok? Y puedo tener polígonos, por ejemplo, no sé si me ocurre, algo así. Este de acá es un polígono, es irregular. ¿Están de acuerdo que es irregular? Pero además es cóncavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ángulos que miden, ángulos internos que miden más de 180 grados. Eso es lo que les dice el PDF que les mandé. Los cóncavos son aquellos polígonos que alguno de sus ángulos, o un ángulo por lo menos, es mayor a 180 grados. Los elementos que tienen los polígonos son los siguientes. Tienen un radio que va del centro del polígono a alguno de sus vértices, ¿sí? O de sus ángulos internos. La apotema es la altura que existe entre el centro y la mitad de uno de sus lados, ¿ok? Es del lado con el centro, forman 90 grados y forman una altura, ¿sí? Si ustedes observan el radio,
en sí es un radio de una circunferencia que se forma de forma circunscrita. Quiere decir que esta circunferencia pega con todos los vértices del polígono. Y el apotema también es un radio, pero este forma una circunferencia inscrita, que la circunferencia inscrita es la que pega con todos los lados del polígono. ¿De acuerdo? Ahora ya sabemos que los lados, pues es la parte que delimita nuestro polígono, ¿sí? Son líneas rectas y en un polígono regular, pues todos los lados son iguales. La diagonal, las diagonales salen de cada vértice y van hacia otro vértice que no es consecutivo. Por ejemplo, este vértice, su consecutivo es este. Una diagonal es cuando sale de este vértice a otro vértice que no son consecutivos. Y puedo trazar, por ejemplo, aquí una diagonal, acá puedo trazar otra diagonal y acá puedo trazar otra diagonal. ¿Sí? ¿Cuántas diagonales salen de cada vértice? Se calcula contando el número de lados, tomando en cuenta el número de lados del polígono, menos 3. Por ejemplo, este polígono es de 6 lados, entonces el número total que puedo trazar de cada vértice de este polígono es de 6 menos 3, quiere decir que puedo trazar 3 diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene en total o se pueden trazar en total en un polígono? Es una fórmula que también viene acá, es esta de aquí, que dice que el número total de diagonales está dado por n, o sea, el número de lados, por n-3, que es el total de diagonales que puedo trazar por vértice entre 2. En este caso sería n, son 6 lados, por n-3, 6 menos 3, 6 por 3, 18, entre 2. Aquí puedo trazar en este polígono regular de 6 lados, puedo trazar hasta 9 diagonales en total. Por ejemplo, aquí serían 1, 2, 3, aquí ya hay una, aquí serían 4, 5, aquí me faltaría 1, 6, 7, 8 y me falta, creo que esta, 2, 3, 4, 5, 6, este ya está, 7, 8 y 9 creo. Pero son 9 diagonales. Déjenme se los pongo acá. Bueno, esos son en polígonos regulares. Por ejemplo, en este caso, aquí voy a trazar unas diagonales. 1, 2, 3. ¿Ok? 4, 5, 6. Este ya no lo puedo trazar aquí, hay una. 7, 8. Y me faltaría solamente una. Y como ustedes pueden observar, es este de aquí, acá. 9. En total pude trazar 9 diagonales. ¿Sí? Y de cada vértice salen 3 diagonales hacia los otros vértices que no son consecutivos. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué me sirven estas diagonales? Ok, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que tenemos que trazar, tenemos que calcular cuál es el perímetro y el área de los polígonos. ¿Ok? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados del polígono. Ojo, lados. ¿Por qué lo recalco? Porque podemos nosotros trazar diagonales incluso podríamos tener cuánto vale
o la longitud de esa diagonal. Y luego algunos alumnos lo que me decían es que, maestro, a ver, me dijo que el perímetro 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 más 4.24 y 16.24. Ah, el perímetro es 16.24. No. El perímetro es solamente los lados del polígono. O sea, 3 más 3 más 3 más 3, 12. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 12. Ese es el perímetro. ¿Sí? Y en el caso de los polígonos regulares, pues simplemente tenemos, para calcular el perímetro, simplemente tenemos que saber el valor del lado. Como todos los lados son iguales, lo multiplicamos por los lados que son. 3 por 4, 12. 2 por 5, 10. Estos creo que valen 3. ¿Me acuerdan? Valor, sí, 3. 3 por 6, 18. Entonces este tiene un perímetro de 18 unidades. Este tiene un perímetro de 10, este es un perímetro de 12, este es un perímetro de 6. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí con el perímetro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿O ya se fueron? Sí, todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora para calcular el área, pues de los polígonos regulares, ya tenemos fórmulas específicas. Por ejemplo, el área de un triángulo, pues es base por altura, maestra. Ah, ok. Oiga, pero, ¿qué pasó? Ok, es base por altura, pero ¿cómo calculo la altura? Ah, bueno, que hay dos formas. Una, recuerden que ya vimos cuál es el teorema de Pitágoras. La altura, pues es una línea que va desde la base o el lado de uno de los polígonos hacia uno de los vértices, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a formar una perpendicular, quiere decir que va a ser 90 grados, con uno de los lados, o sea, el vértice con su lado opuesto. Ahí está la perpendicular. Aquí voy a señalar que me indique la intersección que hacen aquí. Ahí está. Y voy a crear una línea. Listo. Esta línea, como ustedes pueden observar, es la altura. La altura de mi triángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa altura? Pues esa altura yo la puedo calcular si conozco cuánto vale este lado y cuánto vale este lado. Ustedes pueden observar que este lado pues es la mitad de todo este lado, quiere decir que este vale 1. Y este de aquí pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces a través de la fórmula de la hipotenusa, para calcular la hipotenusa, yo puedo calcular cualquiera de los catetos, ¿sí? Esa fórmula la vimos en el tema pasado. Entonces, podría calcular la altura, ¿sí? Ya si conozco la altura, una vez que conozco la altura, pues ya puedo calcular cuánto vale el área. El área es base por altura entre 2. ¿Pero por qué es base por altura entre 2? Un triángulo. Ah, muy sencillo. Déjenme por acá, voy a dibujar un cuadrilátero cualquiera. Y dentro de este cuadrilátero voy a dibujar un triángulo. Como sea, por ejemplo, desde aquí. Okay. Como ustedes pueden observar, pues este lado de aquí del cuadrilátero vale 3 y este lado de acá del cuadrilátero vale 6. Quiere decir que el área es multiplicar 3 por 6 o base, que es 6 por 3 por altura. 6 por 3, 18.
Este es el área de 18. Vamos a preguntarle a GeoGebra. Me dice, sí, efectivamente, esta área de aquí es de 18. Muy bien, GeoGebra. Entonces, la altura de un triángulo, como pueden observar, es una línea que va de la base a el vértice que se encuentra enfrente de la base. No importa cómo esté el triángulo, puede estar así, no importa. Pero siempre va de la base a el vértice que esté enfrente. Voy a trazar esa perpendicular, que es de este lado a este vértice. Dejen poner aquí la intersección. Ahí está. Y voy a poner el segmento. Ahí está. Y este de aquí vamos a ocultarlo, que no me haga mosca. Listo. Este sería la altura, ¿sí? Y ustedes pueden observar que esta altura, dejen poner el valor de este lado. Pueden observar que esta altura no va a cambiar y esta altura es exactamente igual a esta altura. Si yo muevo este de aquí, esta altura sigue valiendo lo mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, esta altura pues va a valer, perdón, esta altura va a valer siempre 3. No importa cómo sea el triángulo, la altura va a ser siempre la misma. ¿Sí? Entonces, para calcular el área de este triángulo, pues simplemente es base por la altura entre 2. Si yo no lo divido entre 2, me va a dar el área del cuadrilátero. Base por altura, 6 por 3, 18. Pero entonces siempre el triángulo va a ser base por altura entre 2, 6 por 3, 18 entre 2, 9. Le preguntamos a GeoGebra y me dice, sí, el área de este polígono es 9. No importa cómo lo pongas, siempre va a ser 9. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? No, profe. Bueno. Ahora, para calcular el área de cualquier polígono regular o irregular, ahorita primero con este. Primero, pues necesitamos los elementos, ¿sí? Yo quiero saber, voy a poner aquí el centro, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden observar, con este radio o con los radios, yo puedo trazar 2 radios y se me forma un triángulo. ¿Sí lo ven? Este triángulo de aquí. Estos triángulos van a ser similares en los polígonos regulares. Todos estos triángulos van a ser iguales, ¿sí? Por cada lado vamos a tener un triángulo. Pero además yo puedo trazar su apotema. La apotema la voy a trazar creando una perpendicular con el lado y el ángulo central o el punto central, el vértice central. En este caso, como miden siempre lo mismo, quiere decir que exactamente como estos dos radios es el mismo, este lado, la mitad de ese lado me forma una perpendicular con el centro. ¿Sí? Como estos dos valen lo mismo, la mitad de este lado me va a formar una perpendicular con el centro. ¿Ok? Entonces, pues lo único que tengo que hacer es medir exactamente la mitad y trazar una línea
entre el centro del polígono y la mitad del lado del polígono. ¿Ok? Para calcular cuánto vale esto, ¿sí? Yo necesito saber cuánto vale este pedacito de aquí. Ese pedacito de aquí me va a dar el valor de un cateto. Y sí lo puedo saber cuánto vale. ¿Por qué? Pues porque sé cuánto vale el lado. Este lado entonces va a ser la mitad de todo el lado, ¿sí? Entonces este de aquí pues vale 1.5. Con el teorema de Pitágoras yo puedo calcular cuánto vale este cateto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay una fórmula, es que aquí no me gusta escribir. A ver si lo puedo poner acá. Hay una fórmula que me dice que un cateto, por ejemplo, este lo voy a poner que es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Y Pitágoras decía que C pues es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Se acuerdan? Pero yo tengo C, yo quiero calcular B. Ah, bueno, pues B pues es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Ok? Esta es la fórmula que me sirve a mí. C al cuadrado menos B al cuadrado y me da el valor de acá. ¿Sí? ¿Cuánto es C al cuadrado? 9 menos 1.5 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado me da 9. 9 menos 1.5 al cuadrado me da 2.25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2.25? 1.5. No, perdón. Otra vez. 9 menos 1.5 al cuadrado. Eso 9 menos 1.5, falta poner al cuadrado. Son 2.25. Cerramos. Igual. 6.75. Raíz cuadrada de 6.75. 2.59. Vamos a ver cuánto vale esto. Efectivamente, 2.59, o sea, casi 2.6. ¿Sí? Entonces ya tengo la altura y ya tengo cuánto vale la base, pues simplemente multiplico base por altura. En este caso sería 3 por 2.6, 7.8. Entre 2, 3.9. Dice que toda esta área, vamos a dibujarla aquí. Voy a poner un poquito más de colorido. Toda esta área, maestro, fíjese que vale 3.9. Ah, pues sí, me dio lo mismo. 3.9. ¿Ya lo vieron? Lo calculé multiplicando este por este. Pero tengo que ver algunos factores de qué información tengo y qué me hace falta, ¿sí? Pero todos los polígonos siempre los vamos a triangular. Como ya tengo el valor de esta parte del polígono, pues ustedes pueden observar automáticamente que este de aquí es un triángulo igual a este. Entonces este también vale 3.9. Este de acá, pues también vale 3.9. Este de acá, pues también vale 3.9. Este de acá también vale 3.9. Entonces, si yo multiplico 3.9, o sea, el área de aquí, por el número de lados, me quedaría que su área es de 23.4 aproximadamente. ¿Ok? Le preguntamos a GeoGebra a ver qué nos dice. Dice, pues sí, más o menos 23.38. Aquí tú tienes que es 23.4, pues más o menos es lo mismo. ¿Ok?
¿ok? Entonces el área de todo un polígono, yo lo puedo calcular triangulando sus áreas, ¿sí? Creando triángulos. Pero ¿cómo lo haría entonces para los polígonos irregulares? Lo voy a hacer con este de acá, ¿ok? Es que si lo hago con... Bueno, lo voy a hacer con este de acá. Déjame borrar esta parte de aquí. Bien, este de aquí. Oh, es que es mucho. Lo que tengo que hacer es formar triángulos. Mejor con este de aquí. Lo voy a borrar. Bien, lo hago con este y no voy a acabar hoy. Voy a borrar este ángulo de aquí, ya lo demostré. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, crear triángulos, ¿sí? Conocer, por ejemplo, si yo conozco este de aquí, ¿cuánto vale este lado? Vale 0.62. Este de acá, 0.73. Entonces, yo tengo que calcular el área de este triángulo. Por eso lo estoy triangulando, ¿sí? Incluso pueden sacar ustedes los triángulos como ustedes quieran. Por ejemplo, este de aquí es un triángulo. Y este de acá es otro triángulo, ¿sí? Entonces ya triangulé mi figura. Ya la triangulé. Ahora puedo calcular el área de este triángulo, más el área de este triángulo, más el área de este triángulo, más el área de este triángulo. Sumo las 4 áreas y me da el área de todo del polígono, ¿sí? Lo único que necesito pues es calcular las alturas. Si yo conozco, por ejemplo, este lado de acá, a lo mejor me dan un polígono con todos los lados. Yo no conozco cuánto valen esas diagonales, ¿no? Entonces, esas diagonales ustedes las pueden calcular. El valor, por ejemplo, de la altura. Necesitarían saber cuánto vale una altura para calcular un lado. Trazar perpendiculares o medirlas directamente con la regla, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quiero saber cuánto es el área de aquí, pues tengo que trazar una perpendicular. La perpendicular lo pueden trazar de la diagonal o con alguno de los lados. Si yo lo trazo con alguno de los lados, por lo regular se me sale. Miren, se sale, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado para que no se salgan las perpendiculares. En este caso sería con este de aquí. ¿Sí? Aquí voy a ver cuál es la intersección. Y voy a trazar... No dejen quitar esto de aquí. Voy a trazar una línea, segmento. Y con estos, si conozco cuánto vale esta altura, conozco cuánto vale esta diagonal, pues ya automáticamente puedo calcular cuánto vale el área de este triángulo, ¿no? 0.99 por 0.45 entre 2 son 22.27 aproximadamente. Entonces el área de esta sería 0.2227 aproximadamente. Ahora vamos a calcular el área de acá. Tenemos que
me sacó. Vamos a calcular el área acá. Este de aquí, el apotema o la altura, lo voy a cambiar de color. Vamos a trazar una perpendicular de este lado con el vértice que se encuentra enfrente. Creamos aquí una intersección, un punto. Este de aquí lo ocultamos. Y vamos a trazar la altura aquí. Entonces pueden observar que tenemos el valor de este lado, lo multiplicamos por la altura, necesitamos conocer su valor, 0.92, y lo dividimos entre 2, ¿no? Sería 1.02 por 0.92 entre 2. Y son 46.4692. Entonces, tenemos 0.4692. Este es el área de acá, ¿verdad? Ahora trazaríamos el área de este de aquí. El área de este de aquí, pues tendría que ser con este lado. Necesitamos conocer cuánto vale. Y tenemos que trazar una perpendicular entre esta diagonal y el vértice que está enfrente. Creamos una intersección. Vamos a ocultar este de aquí. Y trazamos la altura de aquí a acá. Y calculamos entonces cuál es el valor del área de ese triángulo, multiplicando 1.13, que es la base, por 0.21, que es la altura, entre 2. Es 0.1186. De aquí sería 0.1186. ¿Verdad? Ahora calculamos esta de acá. La altura la base la voy a poner esta de 0.74. Ahora, bueno, podría ser, no, sí está bien, 0.74. Pongo una perpendicular, bueno, sí, perpendicular entre este lado y este vértice. Señalo cuál es la intersección. Dejamos de ver esta diagonal, esta perpendicular. Trazamos un segmento, que es la altura. Verificamos cuál es el valor de esa altura. Y multiplicamos la base, que es 0.74 por 0.68. 0.74 por 0.68. 0.5032. Entonces, este de aquí es 0.5032. Como ya tenemos el área de todos los pequeños triángulos, pues ya lo único que tengo que hacer pues es sumar todas las áreas, ¿no? 0.5032 más 0.1186, creo era, más 0.2277 más 0.4692, me da un total de 1.3187. Ese sería el área de toda la figura. Le preguntamos a GeoGebra y me dice que sí, más o menos. Me da 1.07. Aquí me da 1.3187. ¿Por qué sale diferente? Bueno, hay que tener en cuenta, en realidad, que los triángulos, estos números que me da, son números decimales que puede ser que sean continuos, ¿ok?
Entonces ya al multiplicarlos, pues no me da el mismo resultado y se desfasa. Pero más o menos nos da un resultado similar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Pregunta, comentario. O ya se fueron. ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces sería todo por mi parte. En el problemario de polígonos pueden observar que hay un polígono. Aquí les indica cuáles son las medidas que tiene de alguno de los lados. Ustedes deben de calcular otro de los lados que hace falta. Por ejemplo, le voy a ayudar con este, para que no digan que soy pues gacho. Pueden observar que aquí les dice que AD vale 3 unidades. Bueno, AD es lo mismo que DC y lo mismo que DB. AD, pues es este pedazo, vale 3. DC vale 3. Y DB, o sea, de aquí a aquí, vale 3. Con el teorema de Pitágoras, con esta fórmula de B igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, perdón, no es cierto. Con la fórmula de... dejé el otro... Con la fórmula de C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Con esta fórmula van a calcular este lado. Este sería A y este sería B. ¿Sí? Ya calculan este lado. Con este pueden sacar el perímetro, suman este más este más este más este. ¿De acuerdo? Para calcular el área de aquí, pues recuerden que es base por altura entre 2 y ya les da esta área. Para calcular el área de acá, pueden observar que también tenemos base por altura. Pero para calcular esta altura, tienen que utilizar también el teorema de Pitágoras. En este caso, esto es B. ¿Sí? Este se puede decir que es C y este es A. ¿Sí? Ya que aquí forman un ángulo de 90 grados, quiere decir que este de acá es C, es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya podemos calcular cuánto vale este lado, ya que conocemos cuánto vale A. A, si ustedes observan, es exactamente la mitad de todo este lado de aquí. Entonces, con el teorema de Pitágoras pueden calcular cuánto vale B. Cuando ya tengan B, ahora sí multiplican todo este lado por la altura, que es B, y lo dividen entre 2 y ya tienen el área de acá. Suman esta área más esta área y ya tienen el área de todo el polígono. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, si no tienen dudas, No, pues profe. la próxima clase, que estén muy bien. Saludos, checan los otros videos. Sí, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Que estén Nos bien, vemos, hasta profe. luego. Gracias, profe. Bye.